En el caso de Aldama, de momento no lo estamos viendo, que él haya dado información sobre dónde están esos 70 millones de euros. ¿Qué puede ocurrir ahora? Que el Partido Socialista, que se ha personado en el caso de Aldama de los hidrocarburos, podría pedir a través de un escrito, pues una vistilla para sondear el reingreso en prisión de Aldama. Claro. Eso es una de las cosas que podría hacer el Partido Socialista y yo creo que probablemente Joaquín, si está aún ahí, nos lo podría explicar cómo funciona esto, ¿no? Tú estás personado una causa y podrías reactivar, ¿no? Porque consideras que la situación de libertad provisional de Aldama no cumple con los requisitos y podrías poder pedir de nuevo su ingreso en prisión. Vamos ahora con la noticia de última hora que corresponde a un nombre propio, Leire Díez. El PSOE ha decidido poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción el pendrive que ella misma llevó a su reunión en la sede del Partido Socialista a Ferraz. Vamos a ver qué más novedades tenemos. Lorena, cuéntanos. Defiende el PSOE que ningún responsable socialista lo ha abierto ni conoce qué contenido hay dentro de ese pendrive. Según Leire Díez, ahí estaría lo que ha averiguado en sus investigaciones periodísticas para, según ella, destapar determinados casos de corrupción o malas prácticas de servidores públicos. Así lo dijo en su comparecencia, en la que irrumpió Víctor de Aldama, que es uno de los imputados en uno de esos casos de corrupción, el fraude de los hidrocarburos. En el PSOE se desmarcan una vez más de cualquier comportamiento de Leire Díez y como muestra esa última hora la reacción del PSOE que hoy mismo, esta misma mañana, pone en manos de la Fiscalía Anticorrupción el pendrive que Leire Díez entregó aquí en la sede de Ferraz. Nos entregó en la sede del Partido Socialista un pendrive con determinada información que están custodiando nuestros servicios jurídicos y que vamos a trasladar de manera inmediata a la Fiscalía Anticorrupción, al juzgado, para que sea la justicia la que dirima si existe algún delito. Sí, nos preguntamos lo mismo que ustedes. ¿Qué es lo que tendrá ese pendrive? ¿Tú sabes algo, Mateo? ¿Qué podría tener? Bueno, por lo que sé y por lo que he leído, porque hay cosas que se han publicado en los últimos tiempos, mismamente hace solo 48 horas un medio catalán, El Món, avanzó ya el informe Colombo, que es un informe que está contenido en ese pendrive. Es un informe que, para que os hagáis una idea, viene a contar un poco cómo actuaba la policía durante el gobierno de Mariano Rajoy, lo que vino a ser después la Operación Kitchen, que yo creo que la gente sí que le pone un poco de nombre y de cara. Pues el informe Colombo básicamente es actividades de una red de policías que, utilizando estructuras societarias y empresas de detectives privados, se dedicaban a recopilar información de sumarios para venderla, investigar a personajes públicos o filtrar información a medios para campañas de desprestigio político. O sea, esto un poco en el marco de la situación que vivía España entre 2014, 2016, 2017. Por ejemplo, hay un informe mismamente de mayo de 2014 que hace la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y que se entrega a la Fiscalía Anticorrupción, que guarda en un cajón. Nunca se supo más. Es un informe, este informe Colombo estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción y por, razones que desconozco, se guardó en un cajón y nunca se llegó a judicializar, ¿no? Entonces estaba de jefe de la Fiscalía Anticorrupción Antonio Salinas, después llegaría Manuel Moix y el actual, que es Alejandro Luzón. Pues es un poco la dinámica. ¿Qué más? También hay investigaciones, al parecer, a 13.000 personas. Contendría ese informe investigaciones a 13.000 personas sobre datos personales y particulares, también para utilizarlo en esto que os he comentado, ¿no? Esta intención de desprestigiar a través de los medios a algunas personas. ¿Quiénes serían esas 13.000 personas? Como no se han investigado individualmente, se desconoce, pero al parecer, efectivamente, en el pendrive podría dar algunos detalles de los mismos. A ver, hay nombres que todo el mundo conoce. Sandro Rosell, expresidente del Barça, la familia Sumarroca, una familia de constructores catalanes muy pegados a los Pujol y a Convergencia en la época, y que están implicados en la trama del 3% en Cataluña. Más o menos son personas ya muy definidas, muy del entorno, digamos, del independentismo, del puyolismo, y que aparecerían en ese informe. Digo que este pendrive contiene ese informe, contendrá otras cosas más. También hay investigaciones de la Operación Gürtel, de la Operación Malaya en Málaga, asuntos de tramas de hidrocarburos más actuales, porque conectan un poco, digamos, las actividades, en este caso de la Guardia Civil, con las que hacían
en su momento la Policía Nacional, en concreto la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, la UDEF, que estaba dirigida entonces por el comisario José Luis Olivera. Entonces, bueno, son formas de trabajar, ¿no?, que estarían contenidas en ese informe y que en estos documentos y que, bueno, ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción, y digamos que a partir de ahora la Fiscalía Anticorrupción tendrá que ver si tienen indicios de delito para abrir unas diligencias de investigación y darse un periodo de tiempo de entre 6 y 12 meses para saber si se judicializan, qué se judicializa, qué no está prescrito, porque estamos hablando de hechos de probablemente más de 10 años en algunos casos, con lo cual hay que ver si el encaje penal de esos hechos ya está prescrito o no. O sea, tiene una labor ahora ardua de un poco de cribar lo que hay en ese pendrive, ¿no? Está con nosotros también Joaquín Bosch, magistrado. Muy buenos días, Joaquín. Hola Silvia, buenos días. El Partido Socialista ha confirmado que se va a entregar todo ese pendrive, toda esa documentación, esta mañana a la Fiscalía. ¿Qué es lo que la Fiscalía haría con ella? Pues como acaba de comentar Mateo, analizar esos documentos y ver si tienen encaje en figuras delictivas, porque no todo aquello que puede sonar escandaloso o llamativo es necesariamente delito, y a partir de ahí, si no se ha cumplido el plazo de prescripción, podría abrir diligencias preliminares y sobre ellas presentar denuncias o querellas. Hay que tener en cuenta que lo poco que se conoce de ese pendrive, porque realmente tampoco sabemos su contenido exacto, pero lo que parece que puede haber afecta a multitud de conductas muy diferentes y, por tanto, según ha dicho Leire Díez, al menos, ella investigaba actuaciones de posibles tramas corruptas en el ámbito policial de todo tipo, y hay que analizarlas cada una de forma separada. No tienen por qué ser idénticas desde una perspectiva penal, ni tampoco afectar a las mismas personas. Falta efectivamente información sobre qué es lo que ha llegado a la Fiscalía. De forma práctica, Joaquín, la Fiscalía, cuando recibe esa información, entiendo que la analiza y no la incluye toda en una sola causa, sino que debería abrir causas, ¿esto es así?, por cada uno de los indicios delictivos que va conociendo. Esto, la verdad es que es bastante singular, no es muy habitual, obviamente, que alguien lleve a la sede de un partido un pendrive y que luego lo remita a la Fiscalía. Es comprensible, ¿no?, que el propio partido, ante el aviso o el anuncio de que pueda haber conductas delictivas, lo traslade. Pero sí que es muy frecuente que haya todo tipo de personas, de entidades que presenten denuncias ante la Fiscalía o ante el juzgado. En el caso de la Fiscalía no se abre un procedimiento judicial, sino que la Fiscalía, como el Ministerio Público tiene por función promover la acción de la legalidad, pues tiene que analizar todas las denuncias que le llegan para ver si, como parte pública en el proceso, ejerce las acciones correspondientes. En función, efectivamente, del contenido, puede ser una materia que corresponda a la Fiscalía Anticorrupción, pero también a otras fiscalías, incluso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, en función de las personas que puedan estar afectadas. Entonces, hay una primera labor de criba, de análisis de todos los hechos que puedan ser punibles y luego de ordenación de qué fiscalía tiene que analizarlo, abrir diligencias en su caso y ejercer las acciones que le corresponden. Digamos, porque Fiscalía tiene que aceptar toda esa información, ¿no? Está obligada, digamos, para los que no estamos muy metidos en el derecho, está obligada a aceptar esa información y a revisarla, Joaquín. Serían dos cosas diferentes. Una cosa es aceptar recibirla y otra incoar diligencias. Es igual que los juzgados. En los juzgados no podemos negarnos a recoger una denuncia o un documento que nos llega. Se recibe en la Fiscalía, se analiza y únicamente si se considera que los hechos pueden ser delictivos y deben ser investigados, en este caso se abren diligencias preliminares. Pero puede ocurrir, y pasa todos los días en la Fiscalía, que los hechos denunciados se considere que no son constitutivos de delito, por ejemplo, y se acuerda un decreto de archivo, con lo cual el pendrive en ese caso no tendría más recorrido. Si se analiza y se ve que puede haber delitos, se incoarían diligencias con toda seguridad. Mira, Silvia, hay un caso que es muy reciente, de febrero. El Tribunal Supremo condenó a 1 año de prisión a Eugenio Pino, que era el director operativo de la policía, por en el año 16 introducir en la causa de los Pujol en la Audiencia Nacional un pendrive con información personal de la familia.
un pendrive que aparece en la causa, lo introduce y con la idea, pues probablemente de manipular el procedimiento o buscar más indicios contra la familia Pujol, etcétera. Se abre una causa y el Tribunal Supremo ha condenado a 1 año de prisión, confirmado ya por revelación de secretos contra este policía, por introducir ese pendrive con datos personales. Este es un ejemplo de lo que estamos hablando, que sí que ha tenido, porque el Supremo en esa sentencia es muy interesante, habla de que los agentes de policía en este caso se excedieron de sus funciones y trataron de manipular un procedimiento introduciendo esas informaciones a través de un pendrive, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, yo creo que por ahí van los tiros de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que puede contener ese pendrive que ha presentado Leire Díez en la Fiscalía Anticorrupción. Pero ustedes están pensando, qué lío, no entiendo nada, no pasa nada. Paramos aquí, les explicamos. Leire Díez y Víctor de Aldama son los protagonistas de un enredo en el que se cruzan los personajes. Hay abogados compartidos, hay madres, hay exnovias, todos con el nexo común de la supuesta trama con el IVA de los hidrocarburos, que se está investigando en la Audiencia Nacional. Vamos a ver quién es quién. Si Leire Díez dijo luego la verdad, esta ha sido la primera vez que ha visto a Aldama en toda su vida. Y esta se supone que es la primera vez entre Aldama y el empresario Pérez Dolcet. Ayer hizo de guardaespaldas de Leire Díez. Son 3 protagonistas de una trama llena de actores, todos entrecruzados en torno a la millonaria y supuesta trama de los hidrocarburos y a un libro que Leire dice que está escribiendo. Que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Ahí entra Alejandro Hamlin, investigado por la Audiencia por los hidrocarburos. Leire saltó al estrellato por unos audios en los que ofrecía apaños a Hamlin, que ahora está en Dubái. Intervinieron también Dolcet y su abogado, Jacobo Teijelo. ¿Y entonces Aldama? Comparte abogado con Hamlin, Choclán, el abogado de las estrellas. Leire cree que Choclán está sacando todos estos audios. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Aldama ya lo advirtió en marzo en una tele. Hay 3 personas de las cloacas del PSOE, dijo, que están ofreciendo indultos para que declaren contra mí. Leire que todo era para el libro. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Hice un trabajo periodístico. Leire tiene el apoyo de Pérez Dolcet, un empresario de los videojuegos. Mi negocio, el mío, empezó físicamente en un garaje, pero además garaje de verdad, ¿no? Y llegó a valer 1.200 millones, pero Dolcet culpó a una mano negra judicial y policial de cargárselo y de llevarle a él a la cárcel. De ahí su cruzada contra la corrupción, en paralelo a la de Leire con los hidrocarburos. ¿Seguiré con mi trabajo para culminar el libro? Pues ojo al último personaje, el líder de Desocupa, que también es quien lleva y trae en coche a Aldama. Escribe que hoy Víctor de Aldama y yo hemos decidido que vamos a liarla y anuncia al gobierno una sorpresa, en breve. Mateo, por aclarar un poco, sí. Era este vídeo. Hablabais antes de la situación ahora de Aldama. Aldama efectivamente está en libertad provisional por la causa de hidrocarburos. Como bien decía Carlos, una estafa de 182 millones que los investigadores ya estiman que superaría los 220, 240 millones, porque esto va oscilando según vas investigando. Las 6 causas abiertas en la Audiencia Nacional, yo lo he sumado, suman más de 900 millones de euros en fraude del IVA. Eso por abajo, es una horquilla por abajo, ¿vale? Entonces vamos a poner un poco la dimensión de este asunto. Es un asunto muy grave porque aquí lo hemos explicado. Con este dinero que ellos no tributaban, lo podían utilizar para invertir en cripto, para tener un tren de vida enorme, para corromper a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para, digamos, el mercado de los hidrocarburos, manipularlo a sus intereses. Y comprar minas en Orense. O comprar minas en Orense. Terrenos. O lo que quieran. Tenemos tierras raras. O lo que quieran. O bajar precio para hacerse con el mercado. Para manipular el mercado. La capacidad que tenían para hacer todo esto con este dinero es ingente. Sobre Aldama. Aldama está en libertad provisional y aún se está buscando 70 millones de euros de su propiedad en el extranjero. Se está buscando porque él no ha dado información sobre ese dinero. Una pregunta se le podía haber hecho ayer, por ejemplo. Efectivamente, cuando la Fiscalía Anticorrupción, y esto es, sin ir más lejos, el empresario que está acusado en el caso Alvise, ese hombre está colaborando y ese hombre ha dicho dónde están sus sociedades, ha puesto todos sus bienes a disposición de la justicia y ha dicho estas empresas funcionan, que haya un administrador que lleve las empresas. Ese hombre sí que ha hecho, digamos, lo que en un pacto de colaboración se suele hacer. En el caso de Aldama, de momento no lo estamos viendo, que él haya dado información sobre dónde están esos 70 millones de euros. ¿Qué puede ocurrir ahora? Que el Partido Socialista, que se ha personado en el caso de Aldama de los hidrocarburos, podría pedir
a través de un escrito, pues una vistilla para sondear el reingreso en prisión de Aldama. Claro. Eso es una de las cosas que podría hacer el Partido Socialista, y yo creo que probablemente Joaquín, si está aún ahí, nos lo podría explicar cómo funciona esto, ¿no? Tú estás personado una causa y podrías reactivar, ¿no? Porque consideras que la situación de libertad provisional de Aldama no cumple con los requisitos, y podrías poder pedir de nuevo su ingreso en prisión. ¿Eso es así, Joaquín? Sí, efectivamente, es exactamente así. Además, con una aclaración que yo creo que es relevante, que es que cuando la Fiscalía pidió la libertad provisional de Aldama, como era en aquel momento la única acusación, el juez instructor, si nadie pide la prisión, no puede mantenerla. Ahora, si se ha personado el Partido Socialista como acusación popular, igual que cualquier otra acusación, en cualquier momento pueden pedir el ingreso en prisión si consideran que se han acentuado, por lo que sea, el riesgo de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas o cualquier otro de los elementos que justifican la prisión provisional. Por lo que procesalmente sería perfectamente posible que se pidiera la prisión provisional y que el magistrado instructor, incluso con la oposición de la Fiscalía, podría acordarla si considera que concurren los requisitos. Yo quería aclarar una cuestión al hilo de un tema que se ha referido en la mesa, que es muy importante, ¿no? Como comentaba Carlos Cue, a mí también me sorprende que a Aldama se le considere una especie de héroe, ¿no? Al frente de una especie de cruzada contra la corrupción presunta del gobierno o cosas similares. No olvidemos que además de la causa de los hidrocarburos, que económicamente tiene un volumen enorme, pero Aldama está siendo investigado también, está imputado en el caso Koldo Ábalos, en el que él ha reconocido bastantes cosas. Él ha admitido que lideró o que protagonizó una trama de sobornos a cargos públicos en la adjudicación de contratos públicos, y está investigado por delitos de bastante entidad, con pena alta de prisión, como cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, entre otros. Por tanto, a partir de ahí, lo que dice la jurisprudencia, y es lo que creo que es muy importante subrayar, es que un imputado, un investigado, no es un testigo imparcial. Lo que diga no puede tener credibilidad jurídica, y yo creo que tampoco social, si no está acompañado de elementos de prueba. Por eso, cuestiones que dijo Aldama sobre Koldo o Ábalos, que están corroboradas por elementos probatorios, aunque sean indiciarios, sí que tienen relevancia. Pero todo lo que diga un investigado sin aportar elementos de prueba contra miembros del gobierno, contra miembros de partidos políticos, eso no tiene ninguna relevancia, y lo que me sorprende es que se le dé en ámbitos mediáticos o políticos amplísima credibilidad cuando jurídicamente no puede tenerla, y cuando además vienen de una persona que ha confesado, que ha reconocido en sede judicial haber cometido toda una serie de delitos. Por tanto, yo creo que debe contextualizarse, y va con respuesta concreta a lo que decía. Por supuesto, si una acusación popular, sea el PSOE o la que sea, pide que ingrese en prisión un investigado, el juez instructor lo puede valorar, aunque se haya acordado la libertad provisional anteriormente. Precisamente cuando alguien está en prisión y pacta con la Fiscalía la salida en libertad provisional, tiene que reconocer hechos y tiene que admitir la culpabilidad. En caso contrario, las pruebas que le afectan están ahí y no se altera la situación de prisión. Quiero decir que es consustancial admitir elementos de culpabilidad cuando se quiere llegar a un pacto con la Fiscalía. Si no, la Fiscalía no tiene motivos tampoco, ¿no?, para pedir un mejor trato procesal. En todo caso, aunque sea brevísimamente, yo quiero aclarar, porque también ha habido mucha confusión por los motivos por los que Aldama salió en libertad provisional. Es cierto que la Fiscalía, yo creo que por razones de transparencia, debería haber explicado mejor el pacto al que llegó, porque yo tampoco conozco todos los detalles, pero sí que es cierto que es un pacto habitual, que si un investigador reconoce una serie de hechos, se le da un trato más favorable porque está colaborando. Aunque es cierto, como comentaba Carlos Cue hace un momento, que podía haber dado más datos de tipo patrimonial o de otros elementos. Pero el pacto con la Fiscalía no consistía, que yo sepa, y me parecería inconcebible, en que Aldama salía de prisión si atacaba al gobierno, si aportaba datos contra ministros o contra dirigentes del Partido Socialista. Eso es inconcebible. Que ahora mucha gente dice, caray, no ha aportado ningún dato contra el gobierno, ¿y por qué salió de prisión? Eso es que no fue así, no podía ser así. El pacto habitual, que es el que sí que se produjo, es que si Aldama reconocía su culpabilidad en una serie de cuestiones, entre ellas en el caso Koldo Ábalos y previsiblemente también en la causa de los hidrocarburos, esa colaboración con la justicia
podía justificar un trato mejor y que saliera de la prisión provisional. Pero obviamente no estaba vinculado a que atacara al gobierno ni que aportar datos contra ministros, sino a que reconociera su culpabilidad, porque a partir de ahí hay piezas del caso Koldo Ábalos especialmente que se van cerrando si Aldama reconoce los hechos y aporta datos sobre ellos. Claro, creer o no creer a Aldama, es que en esto se ha basado precisamente en las declaraciones de Aldama la estrategia de la oposición en los últimos meses. Y ya como guinda lo que les comentábamos, es que Aldama sale del acto de ayer, después de reventarle la comparecencia a Leire Díez, y le pide a Feijóo que saque a Pedro Sánchez del gobierno. Menudo favor le ha hecho a Feijóo, ¿eh? Menudo favor. Pero yo creo que esa estrategia de defensa, entre comillas, ¿no?, de Aldama es curiosísima, porque cualquier abogado en una situación como esta le recomienda a su cliente primero algo de discreción, ¿no? Porque aquí se están diciendo muchas cosas, están saliendo muchas cosas que pueden ser utilizadas en su contra, ¿no?, como en las películas. Segundo, esta estrategia del calamar, ¿no?, de ir echando la tinta, es decir, de ir salpicando y sacando cosas, ir incluso incorporando argumentos políticos, a ver si Feijóo se carga ya este gobierno directamente, como una manera de enredar todo eso. Entonces, yo no acabo de entender muy bien esa estrategia desde el punto de vista judicial, sobre todo, ¿no? No sé si a lo mejor Ximo nos puede decir algo, pero esa estrategia judicial, es decir, en todos estos casos, generalmente los abogados lo que te dicen es discreción máxima, decir lo menos posible, y sin embargo se está haciendo todo lo contrario e incorporando la variable política. Y al mismo tiempo, como decía Silvia, la oposición se está agarrando también a eso, incorporando, o sea, haciendo suya de alguna forma toda esta madeja que se está liando, ¿no? Entonces, yo creo que es un juego de alto riesgo, porque es que además, tal y como vamos viendo que están saliendo las cosas y como pueden volver a salir, esto en un momento determinado puede ser un boomerang que se vuelva en contra de cualquier manera.